George Harrison siempre fue el Beatle que estuvo a un lado, separado de lo que era el dúo de compositores Lennon-McCartney, los más talentosos, los más famosos compositores de The Beatles. Pero con el tiempo se comprobó, o más que se comprobó, el increíble talento que tenía George Harrison para la composición, sacando grandes álbumes que muy buenos, ¿no? En la década de los 70s u 80s, más que todo en los 70s. Pero hay unas apreciaciones, unas anotaciones que me encontré del ingeniero Geoff Emerick sobre este trío compositor. En realidad era un dúo, Lennon-McCartney, y un poco aparte, muy diferenciado en la composición, George Harrison. Así que dice, o viene a la pregunta si John Lennon y Paul McCartney creían que Harrison era menos Beatle, ¿no? Y aquí yo recuerdo, para empezar, cómo lo trataba John. Bueno, John, sabemos los fanáticos de The Beatles cómo era en su trato, en el caso cuando era un poco sarcástico, muy burlón. Pero en el caso cuando conoce a George, él reconoce el talento, pero como era menor, siempre lo trataba de hacer bromas en cuanto a la edad o que era un niño, ¿no? Que incluso se plasma en algunos libros y películas, como él, digamos, miraba por debajo del hombro en tono de broma a George, ¿no? A pesar de que sí él lo consideraba un buen guitarrista. Pero dice aquí en estas anotaciones que quiero compartir con ustedes, que a medida que pasaron los años, los éxitos, número 1, se acumularon grandes historias, grandes temas interesantes sobre The Beatles y qué hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque la convivencia de estos músicos y todo lo que dejaron daba para ello, todo lo que produjeron, todas las increíbles canciones que ellos han dado al mundo. Por ejemplo, John Lennon podría estar de mal humor y portarse mal. Paul McCartney podría ser dominante y condescendiente también. George Harrison podría enojarse silenciosamente, pero quedarse callado. Y Ringo, que apenas hablaba, pero tenía el sentido del humor muy, muy a tope, ¿no? Era muy carismático. Mirando hacia atrás, ese era el modo en que las personas cercanas a los Fab Four los recordaban a fines de los años 60. En el tiempo del Sargento Pimienta, Sgt. Pepper's, las tensiones habían llegado al tope a George, quien solo puso una canción, metió una canción en ese álbum, y eso de seguro incomodaba a Harrison. Este sentimiento continuó creciendo hasta que George dejó la banda temporalmente a principios de 1969, aunque él regresa y produce una de sus mejores canciones en Abbey Road, ¿no? Que es Something. Se podría argumentar que George, el Beatle más joven, no podía esperar para dejar la banda para siempre. Él quería ya irse por su camino, él mismo lo dice. O si necesita alguna prueba de ello, aparte de que lo dice, solo miren la forma en que John y Paul lo trataron, y aquí viene el punto que les digo, ya que el ingeniero jefe de la banda dijo que John actuaba, estamos hablando de Geoff Emerick, John actuaba como si George fuera un hermano pequeño o incluso un subordinado, o incluso un subordinado. Mientras tanto, Paul no pensaba mucho en George, dice, a consideración de Emerick, no pensaba mucho en George como músico. Así que el postulado es que John y Paul nunca consideraron a George como un compositor o músico como ellos. En Here, There and Everywhere, que es la edición que se lanzó en el Reino Unido, acá es conocido como el sonido de los Beatles, de Geoff Emerick, el jefe e ingeniero. En ese tiempo me parece que trabajó si no me equivoco, en Revolver. A partir de Revolver 1966 también trabaja en Sgt. Pepper's, el álbum blanco, que es The Beatles, y Abbey Road, si no me falla la memoria. Él cuenta historias en este libro del interior, de la intimidad en el estudio.
durante la grabación de los clásicos álbumes de finales de los años 60. Al describir cómo su equipo consiguió grabar las canciones legendarias, Emerick también ofrece información sobre las relaciones entre los compañeros del grupo, John, Paul, George y Ringo. Una de esas historias comienza en Tomorrow Never Knows, el clásico intro. Y con esta canción tan interesante de John Lennon, puesta en el álbum Revolver para cerrarlo, cuando llegó el momento de trabajar en las partes de guitarra, Emerick observó cómo John asintía con la cabeza cuando George le sugirió que tocara la pandereta en ese tema, que bueno, un instrumento indio en realidad. Y Emerick dice así: se podría decir que a John le gustó la idea, pero él no estaba dispuesto a decir eso. Fue raro cuando John le dio a George el respeto que se merecía. Sin embargo, más adelante en el libro, Emerick ofrece una pista de por qué a veces George se quedaba atrás de los otros miembros de la banda en la música. Una vez pasó un día entero, o se la pasó trabajando George en el solo para atrás de I'm Only Sleeping. Creo que ya conocen más o menos la historia que en esta canción de Revolver, I'm Only Sleeping, solo estoy durmiendo. Hay un solo que se realizó, pero al final se transformó en un solo que hacían para el lado opuesto, para atrás. Esta demora seguro enloqueció a los ingenieros, y Emerick también señala que Paul en realidad parecía estar un poco avergonzado por las limitaciones musicales de George. Esto a mí es algo nuevo, porque yo no sabía que George era un limitado en la música. Al contrario, yo veía o siento que Harrison era muy buen músico, muy improvisador total cuando se necesitaba, y muy firme cuando se requería de talento, de que él ponga el talento en uno de sus solos o en una de sus composiciones. Ahora, en el caso, por ejemplo, yo estaba recordando, aparte de cuántas canciones mete George Harrison, aparece acá, tengo mis discos, en With the Beatles con Don't Bother Me en el 63, ya está metiendo un tema, una canción. Luego encontramos en Help I Need You, que es muy interesante. También You Like Me Too Much. En Rubber Soul me parece que está If I Needed Someone como la más destacada. Y en Revolver ahí es donde coloca Taxman y Love You Too. Entonces ya va creciendo como compositor en esos discos. Se ve una evolución, pero los mismos Beatles dicen que ya empezaban a ver a George con otros ojos, ¿no? Que tenía mucho talento. Pero siempre hay que ver las otras fuentes, y acá Emerick nos da algo más. Muy interesante esa anécdota de I'm Only Sleeping. En 1969 George se enfrentó, dice, a John y Paul en el estudio. Cuando George abandonó la banda durante el rodaje de Let It Be, la mayoría de la gente asumió que seguía la amarga discusión en cámara entre él y Paul. Esta discusión donde George le dice básicamente que él tocaría lo que Paul quiera, ¿no? En un tono ya de hartazgo total. Sin embargo, ese fue solo uno de los problemas que George tuvo con sus compañeros de banda. Durante esos mismos días, él y John se pelearon en Abbey Road, en esos años en que John aparecía con Yoko en el estudio, y que dice acá en estas notas que llevó a los puñetazos entre los miembros de la banda. Se pelearon en esos tiempos. Aunque John y George se reconciliaron e incluso grabaron discos juntos después de la separación de los Beatles, ese resentimiento persistió, y dicen aquí que tal vez sea una de las razones por la que George dejó de lado a John en su libro I'm Mine, que ya hemos hablado también en un vídeo. Un desaire que enfureció a John, le dio en el ego, y básicamente terminó su amistad para siempre. Pero esto fue en los 80 ya, cuando luego ocurre lo de Lennon, con su prematura muerte. En cuanto a George y Paul, Emerick contó una historia de la grabación de Abbey Road diciendo así:
Para entonces George había ideado su mejor material hasta la fecha, pero Paul llegó al punto de querer darle consejos en el estudio. Sin embargo, George no lo va a escuchar esta vez. No escucharía ni un segundo de las razones de Paul. Dice Emerick, o escribe Emerick: no, creo que la canción está bien como está. Es como responde Harrison a la sugerencia de Paul para nada más ni nada menos que Here Comes the Sun, aquí viene el sol, que está viniendo un poco en Lima, gracias al universo. Después de que eso no terminara tan bien para Paul, George ya se había formado un carácter y le dijo: mira, no tengo que escucharte. Fue lo que le dijo a McCartney, ¿no? Y eso también del carácter de George era que se imponía en sus composiciones, también lo reluce en el disco, el White Album. Hay una anécdota donde en Savoy Truffle se escuchaba mucha distorsión, se escuchaba muy áspero, y George Martin, que era el productor del disco, entra y le dicen que pasa con ese sonido que está un poco áspero, cámbienlo. A lo que Harrison se impone por primera vez, diciendo que no, que estaba bien y así es como a él le gustaba, así quería que salga, y así salió. Entonces ya se veía el carácter, pero aquí llama mucho la atención sobre todo por eso, ¿no? Por la relación de Lennon-McCartney con Harrison en cuanto a la composición, y si era un poco estresante tener que esperar a Harrison en sus solos o colaboraciones con los Beatles en el estudio, cosa que yo no creo sea mucho. Habrá sido una o dos veces, como en este caso que expone Emerick en ese libro Here, There and Everywhere, conocido acá como El sonido de los Beatles. Era algo, unas apreciaciones, unas anotaciones que quería compartir con ustedes, y bueno, ya será hasta una próxima oportunidad. Chao.